No, no, tranquilo, no hay problema. Entonces, Diego, tú eres el especialista. Obvio. Estamos, pues por la historia, estamos en Génesis capítulo 3, versículo 7, que vimos hace 8 días. Estuvimos mirando, continuamos mirando, haciendo un repaso en Hebreos 9:14, viendo el ofrecimiento del Señor voluntariamente en esa provisión, y fuimos a mirar desde cuándo esa provisión. Y estuvimos allá en Primera de Pedro viendo que era desde antes de la fundación del mundo, había sido destinado, pero inmolado desde la creación. Estuvimos mirando nuevamente 1 Corintios 3:17 sobre la destrucción del templo, y haciendo, digamos, la comparación, por decirlo así, con el libro de Juan en el capítulo 3, cuando el Señor dice: destruir este templo y en 3 días lo reconstruiré, hablando de ese templo, pero de su cuerpo. Y estuvimos mirando la misericordia del Señor, o sea, en esa destrucción hay uno que destruye el templo y hay uno que destruye a ese que destruyó el templo. Y cuando ese que destruye el templo, Dios se levanta cubierto por la misericordia para no verse afectado, para destruir a ese que destruyó el templo. Estuvimos mirando qué era la misericordia, y veíamos, el Señor nos llevó a un salmo, no recuerdo cuál era, creo que Salmo 103, mirando esa misericordia que está desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación, enseñando que la misericordia es eterna. Y fuimos al Salmo 92 para ver que la misericordia es Dios mismo, es el mismo Señor. Vimos también la destrucción del templo, que pues él usa como las palabras de destrucción del templo para poderlo entender como en la humanidad, pero lo que significa eso es que se rompe la comunión entre ellos mismos. Y terminamos la clase con Lamentaciones capítulo 3, del 1 al 20, viendo cómo fue esa destrucción de esa comunión y de aquel que destruyó ese templo. Y nos dejó ahí unas tareas para leer. Esos salmos impresionantes, como hablan del Señor en la separación de Él mismo, en ese rompimiento de la comunión, cómo queda Cristo, que es impresionante. ¿Qué comentarios hay? ¿Qué aportes? Sí, los Salmos y Job, y bueno. Fuimos a un pueblito en Puerto Rico, para el sur, ¿no? 1 hora y media en auto, y estábamos escuchando los salmos. Hay alguien que tiene un ruidito ahí, yo no sé. ¿Me escucha? Ya, dale. Y es impresionante de escuchar. Por muchos años yo pensaba que los salmos habían los salmos mesiánicos, que eran varios salmos. Pero no son varios salmos, son todos los salmos. Todos los salmos hablan de él. Cris, ¿quieres cerrar tu micrófono, por favor? Sí. Gracias. Dale tú ahora sí, Robert, a ver. Muy bonito en escuchar los salmos, muy bonito escuchar, ahí hay una acción de ellos, muy bonito como representa, ¿no? Como el Señor representa, es como que nos representa, es un diálogo entre ellos espiritual, pero aunque me participa humanamente, aún el humano me participa también, el Señor, porque es una acción continua entre ellos, y una acción entre ellos, y fue algo maravilloso, fue una perspectiva diferente, distinto, único, donde la verdad de Dios nos cuenta y nos enseña con
con lo que hacen ellos. Y cambia todo, como por lo menos yo veo esos salmos. Me acuerdo como el Salmo 22, habían varios salmos que siempre sabía que eran los salmos mesiánicos, que apuntaba al Mesías, pero son todos, por la boca de David y otros, era el justo siempre hablando, eso nunca cambió. Eso fue siempre del principio y en escuchar los salmos ahora es una maravilla, un deleito, una acción, mirando, enfocándose en, mira, es una acción de ellos, hasta en las caídas. Hasta la caída me participo a mí. Correcto, correcto. Algo tan diferente. Es un idioma diferente, Jairo. Un idioma totalmente diferente y lo dice así. No es que se está añadiendo algo o una interpretación. Así es como lo dice. Es bien claro, totalmente claro y alineado con lo que Dios dice, es la verdad. Uno se deleita en eso, escuchando esa relación que hay entre ellos. Es muy distinto verlo desde, si lo vemos desde que Dios está hablando, ¿sí? Por medio de la boca de David, que pensando o entendiendo que era David, como uno cuando escuchaba el Salmo, ¿no? Decís, bueno, David hablando, y sabemos ahora, por revelación, que es Dios mismo hablando por medio de él, y entonces es otra cosa, totalmente distinta. Cada parte de la Biblia, cuántas cosas, Dios hablando de él mismo, y nosotros lo enfocábamos en la parte humana sin entendimiento. Y ahora es otra cosa, otra perspectiva, como bien vos decís, Robert, y que te cambia todo, te da mayor tranquilidad, mayor conocimiento y nada, y dejar que él haga la obra. Es una maravilla. Así mismo es. Y estaba comentando con Chris que qué cosa, ¿no? Porque tanta información que Dios nos da de él, es como estudiar de alguien, de un personaje y saber tanta información, pero que mi pregunta que me hago yo mismo es que ¿para qué es esa información? ¿Qué es lo que Dios quiere con saber toda esa información de esos atributos? ¿Para qué? ¿Solamente por saberlo y llenar mi cabeza con mucha información? ¿O es tener una relación y conocerlo y tomar mejores decisiones para alinearme con él? Y es esa. Si queremos tener una buena relación con alguien, lo primero que tenemos que hacer es conocerlo. Conocerlo, correcto. Una vez conociéndolo, y por eso es que estamos aprendiendo tanto de él, y hay tanto más por aprender, que allí la relación se establece, y cuando vos conoces al otro, te vas a llevar mucho mejor que si no lo conoce uno, ¿no? Porque si yo estoy entablando una relación con otro y no conozco nada del otro, voy a creer que le gusta tal cosa, voy a creer que necesita tal otra, y voy a meter la pata más de una vez. Ahora, si yo realmente lo conozco, bueno, ahí la relación va a fluir mejor. ¿Entendí? Él me conoce, ya sabe cómo soy. Ahora, claro, nosotros no sabemos cómo es él, y ahí lo estamos conociendo. Claro, y es lo que estoy aprendiendo es conociendo que es una relación entre ellos que me participa a mí, no es una relación directamente conmigo, es una relación con ellos que es perfecto, y en esa participación es una cosa como vimos donde con Lot, que dice que fue abrumado por el justo, pero no fue Lot, pero fue el justo, pero Lot lo experimentó porque estaba alineado y lo experimenta, pero fue de ellos, y eso es algo que me tiene esa relación entre ellos es algo
alto, alto, demasiado alto, y es como pasito a pasito para poder disfrutar, para yo poder disfrutar y descansar en esos hechos de ellos. Porque la mente humana, como la mente humana nunca puede, la mente humana es enemistad con él. Aunque trata de hacerlo religiosamente, ¿no? Pero es enemistad. Y el momento que reconozco eso y veo a ellos, ya es otra cosa. Claro, Es otra cosa. tal cual. Es otro entendimiento, es otra vida. Y es maravilloso, maravilloso. Bueno, Así es, Robert. gracias a Dios por todos esos aportes. No sé si alguien más quiere comentar o aportar. Bueno, vamos a ver hoy una historia que tiene que ver con exactamente lo mismo, o sea, esa destrucción después de la destrucción que sucede después de esa destrucción, o sea, después de esa separación espiritual entre ellos y cómo llega la solución entre ellos, porque Dios nos tiene mirando en lo espiritual completamente. Vamos a ir al libro de Jonás. Jonás es un profeta menor. Está antes de Mateo, después de Daniel. Jonás capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 1 al 4, por favor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Ay, Levanta. perdón. Vea, Diego, perdón. Sí. Por favor. Un momentico, sí. Yo no encuentro Jonás tan pequeño. Jonás capítulo 1. Sí, 1 al 4. Está después de Amós. Sí, lo encontré. No sé cómo, pero lo encontré. Abías, Jonás. Es el tercer profeta. Daniel, Amós, Y Jonás. Abías y Jonás. ¿Jonás qué capítulo? Capítulo 1. Del 1 al 4, sí. Tu micrófono, Se escucha mal, ¿no? Para. sí, tiene como un pequeño corto. Hay algo, sí. No será la sangría, ¿no? No. No. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Bueno, muy bien. Entonces ahí el Espíritu de Dios narra esa historia con Jonás, que es un profeta, y le da una orden. Dios, pues obviamente al que está dentro de Jonás. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. O sea que ese contra ella
porque la maldad ha llegado hasta Dios. Entonces, ese pregón que Dios va a dar a través de Jonás, ¿cómo lo podemos entender? ¿Qué va a hacer Dios con Nínive? La Juicio. va a destruir, juicio. Ok, entonces se llama juicio. Es un juicio porque la maldad ha llegado hasta él, así como Sodoma y Gomorra. Y él le dice al profeta, vaya y pregona, porque va a llegar el juicio. Así como Noé predicó 120 años, ahora aquí lo manda para anunciar ese juicio. Pero Jonás, ¿qué hace? Se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Ahora, ese es el relato del Espíritu de Dios, que es el que inspira la Escritura y puede apreciar absolutamente todo, lo físico, lo espiritual, lo humano, las circunstancias, etcétera, porque todo lo espiritual está representado en una historia física. Así es de que, ¿cómo va a huir de la presencia de Dios? Y indudable, pues está leyendo la decisión del Hijo de Dios que no quiere ir. ¿Y qué hace? Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Eso es lo que narra el Espíritu de Dios, y si nos lo dice físicamente, pues es una decisión que Jonás está tomando. Dice, pero que Dios hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad, y tan grande que se pensó que la nave se partía. Vamos a leer del 5 al 10 para ver cómo continúa esa historia ahí en alta mar. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar, cada uno a sus dioses, y al lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. El capitán del barco se acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros, vamos, echemos suerte para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron, y la suerte cayó en Jonás. Entonces le preguntaron, dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? A ver, ¿cómo es eso? ¿Quién tiene la culpa que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y a qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, le respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más. Y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más. Así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron.
Entonces clamaron al Señor: oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, no nos hagas responsable de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor del Señor, al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Ahí. Qué cosa, ¿no? O sea que le contó la historia a Jonás. No, Sí. Dios, ¿no? Obviamente. Sí, exactamente. Es decir, el lenguaje de Dios es espiritual y Dios es el que tiene que contar esa historia, porque Jonás, ¿en qué estado está frente a Dios? ¿Está en comunión? Separado, No. separado. Separado. Está en la ley. Y por eso, pues, ¿qué hace el capitán del barco? Pues obviamente se afanan porque realmente ese barco se va a partir o se van a ahogar todos. ¿Y Jonás dónde está? Allá en lo profundo. Y dice, había bajado al interior de la nave, versículo 5, y se había echado a dormir. Ahora, ese término echado a dormir en español es como que no le importa y se echó a dormir. No es que se acostó como un acto, digamos, como de miedo, sino ya sin comunión, ya no tiene ese temor de Dios, sino que se echa a dormir. Y luego el capitán del barco se le acerca y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? O sea, viene a despertarlo. Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Mire que los otros todos son inconversos, pero sin embargo tienen un temor de Dios. Y pues ellos están clamando a sus dioses y nada. Entonces, ¿qué hacen en el versículo 7? Cada uno dijo a su compañero: echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte, ¿a quién favoreció? A Jonás. Proverbios 16. A ver, ¿cómo es que por qué la suerte cae sobre Jonás? Proverbios 16, el último versículo del capítulo 16. ¿A quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos? No. El 17. Proverbios 16. Proverbios. Sí, Proverbios. Para mirar cómo es eso de quién echa ellos echan unas suertes, y por qué tan de malas o tan de buenas Jonás, que le cayó a él la suerte. 16. 33. Las suertes se echaron sobre la mesa. Las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene de Dios. Entonces, ¿existe la suerte? No, es veredicto de Dios. Claro, qué bonito, porque ahí estamos viendo un clásico ejemplo de la ley Dios, buscando a ellos, a esos gentiles, a esos separados. Correcto. Y en la ley, esta ley está perfecto, es Dios, es la ley de Dios, buscándolo. Exactamente, porque recuerdan cómo nombraban los sumos sacerdotes para los oficios por medio de la suerte. Cómo eligieron el último apóstol en reemplazo de Judas. Claro. Por la suerte. También. O sea, esos dados se echan ahí, pero la respuesta es de Dios. O sea, miren cómo la ley los está guiando, que echen suertes. Y cae sobre Jonás. Y ahí le dicen, regresando a Jonás 1, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y después que les cuenta, les declara, porque el versículo 10 dice:
aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Ese, pues obviamente Jonás. Pero ¿quién hizo esa declaración? El Señor. ¿Quién está gobernando a Jonás? La ley. Por eso hay dos maneras que por la humanidad sale la palabra de Dios. En Proverbios 16:1 El hombre propone y Dios dispone. Mm. en la otra versión. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. ¿Cómo repetir? Que no escuché bien. Wow. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. ¿Qué cosa? Hay muchos razonamientos en la mente humana. La ley genera el bien, la humanidad el mal, pero la humanidad tiene que tomar una decisión. Si decide hacer lo malo, pues obviamente eso que él decide hacer está contra la ley y obviamente Dios va a tomar en cuenta eso que está diciendo y haciendo como juicio. Porque ahí Jonás sabe la palabra de Dios, pero no está en comunión. Entonces ha caído a la ley y la ley lo gobierna. Por eso, él, cuando Dios le dice que vaya a Nínive, él dice, no voy. ¿Y qué motivo tenía? Pues vamos a mirar más adelante por qué él se niega a ir. Pero una vez que se propone no ir, pues cae a la ley. Y ahí pierde toda comunión con Dios, la palabra de Dios no existe ahí, queda en la humanidad. Y por eso dice, me voy a huir de Dios, con la sola decisión de decir, no le creo, no voy, ahí ya se le borra todo, esa relación y esa comunión con Dios, y comienza a obrar en su humanidad, comprar un tiquete e irse para el otro lado, contrario a Nínive. Y por eso él va y se acuesta a dormir. Y porque no tiene, digamos, el temor de Dios, eso se salió y ya queda en juicio. Y miren la manera como Dios llega a él, pero también con esa obra de Dios está salvando a esos marineros en pleno mar. El juicio enseña justicia. Bueno, y la otra manera de hablar que de la humanidad salga palabra es por la ley y de un creyente, pero está en la ley, si no está en comunión. Y la otra manera es en el Éxodo capítulo 4, 10 al 12, y luego Mateo 10, 16 al 20, para mirar las dos. Éxodo 4, 10 al 12. Gustavo, busca la otra. Y luego Mateo 10. 16 al... Pero miremos primero Éxodo. 4. 10 al 12. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo, el Señor, quien lo hace sordo o mudo, quien le da vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré y hablaré y te diré lo que debas decir. Muy bien. La otra versión. La había cambiado.
Sí, sí, la vieja, sí. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Muy bien, ahí está, en ese diálogo de Dios con el que está dentro de Moisés. Pero Moisés lleva 40 años pastoreando ovejas sin comunión con Dios, por matar a un egipcio. Vamos a pasar por esa historia. Y aquí ya Moisés está dudando para ir. Y pues Dios le está diciendo, es decir, tiene que volverle a recordar todos los principios. O sea, lo está volviendo a discipular porque lo regresó nuevamente a la comunión. Y a pesar de que Moisés en Egipto, pues él mató al egipcio pensando que él iba a libertar a ese pueblo porque Dios se lo había dicho ya. Pero él se apresuró y por eso le tocó huir y duró 40 años ahí en el desierto pastorando ovejas. Y él, pues en esos 40 años casi que se le olvida hablar y por eso dice, no, yo soy ya torpe de lengua y ya no puedo hablar. Y Dios le dice, pero ¿quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al sordo? Pues yo. Y luego en el 10 le dice, anda, ve, yo estaré con tu boca. O sea, Dios va a estar con la boca. Y es la boca espiritual y con el que está hablando. Y te enseñaré lo que hayas de hablar. O sea, cuando Dios está hablando con el justo que está adentro y el justo le participe por la boca espiritual del Hijo de Dios Moisés, el Hijo de Dios Moisés aprende cuando uno está en comunión. Esa es la otra manera de hablar directamente, que Dios hable a través de un Hijo de Dios en comunión. Y es la manera como uno aprende cuando comienza a sacar lo que Dios me ha participado hacia afuera. Es la manera de aprender. Es decir, que cuando repetimos un principio o compartimos nosotros o en mi soledad Dios me baja esas verdades y ya me las está participando, entonces ya se vuelve como un fundamento, pero se aprende cuando sale por mi boca, o sea, cuando comenzamos a compartir con otras personas, ahí es cuando se aprende. Y hablando en términos humanos, así es un idioma. Yo aprendí inglés, pero yo no lo practiqué y se me olvidó. Yo lo tengo aquí, pero si no lo saco por la boca, no lo sé. Si uno no lo practica, exactamente es igual con la palabra espiritual. Se necesita que él hable a través de un hijo de Dios para que el hijo de Dios aprenda. Vamos en Mateo 10, 16 al 20 para afirmar este principio. Se puede decir que también lo conocerán por los frutos. Sí, pero ¿quién conoce eso? Bueno, él con él. Pero en esa participación, porque ahí estamos viendo a Jonás, el justo dentro de él reconoce cuando empiezan a hablar y decir quién es el culpable de acá, por qué no está pasando esto, y él se pone de acuerdo que soy yo. Correcto, pero Jonás Pero, no, porque está en la ley, se cayó. Porque claro, la ley, él está bajo la ley y esa ley reconoce a Dios. Sí, ¿cuál es la función de la ley? Que eso es llevarlo a Cristo. Exactamente. ¿Y a quién está llevando ahí? Uy, están gritando, van a ahorcar a alguien. Deja ese.
Dejen a ese chico en paz, Robert Tree. No, yo no sé en dónde es. Quieren matar a mi sobrina. Toqué algo en Facebook y se abrió un video, no sabe cómo bajarlo. Pedro, se puede decir que él está dirigiéndose a él mismo. Sí, señor, porque ahorita nos está enfocando en lo que está pasando entre ellos en Génesis 3:7. ¿Quién está buscando a quién? ¿Y a quién quiere regresar a él? Y ahí nos lleva poquito a poco. Muy bien, Robert. Eso Dios te lo está dictando ahí. Vamos ahora a Mateo 10, 16 al 20. Y vamos a continuar con la historia para que Dios nos dé todo, digamos, nos lleve en el proceso y podamos ver el panorama total. Mateo 10, 16 al 20. Yo no lo voy a leer porque tengo la Biblia internacional y después le va a pedir Jairo que lo lea otro. Entonces. No, está bien. Está bien porque es que la revelación es espiritual. Si quieres solamente leemos esa y debe ser. Debe ser estoy bromeando. La leo igual. Una ofensa a mi versión, che. Que no sabía. Bueno, che. Dice, los envió como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa, los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando lo arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir. Porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Wow. Entonces, ahí está Jesús en la tierra hablando con sus discípulos y le está dando esos principios de cómo pues van a ir a esparcir ese mensaje y van a estar en medio de lobos y van a ser perseguidos. Es decir, lo que nos está pasando a nosotros hoy en día, porque siempre hay persecución. Lo que pasa es que por la humanidad nos extraviamos y pensamos que es contra nosotros y todo eso, pero esa persecución, ¿quién persigue a quién? Porque el que se está levantando para destruirlo es Dios ley. Y Dios ley, pues, destruye a ese que se ofreció voluntariamente. Y eso es lo que nos está dibujando en el original, que lo repite en cada ser humano, y vamos a ver con Adán, con Eva, y por eso vamos a pasar toda la historia con la finalidad de ya el enfocarnos solo en lo espiritual. Entonces, ahí con Jesús, que es el modelo perfecto, los está mandando. ¿Y qué les está diciendo? No se preocupen, con lo que tengan van a hablar, porque no soy vosotros. O sea, dependencia. Y en la dependencia no habla la ley, porque en la dependencia está la ley de la fe. Cierra el micrófono el perrito. ¿Cuál perrito es? Cuando empezamos a ver de las maneras que Dios se comunica, si por la ley, si por el justo, habíamos hablado de Proverbios. Lo que no anoté fue el capítulo y versículo. 16:1. Perfecto. Y ahí en Mateo 10, pues corrobora con lo que dice en Éxodo 4. Pero cuando pasemos esto a Génesis 3:7, 3:8, 3:9, que comienza a hablar Dios con Adán, vamos a ver quiénes son los interlocutores ahí. Perfecto. Pero aquí nos está enfocando es en esa provisión y en esa apropiación en la eternidad pasada, que ocurre la primera vez en la historia física en Génesis 3:6, 3:7.
porque no hemos pasado al 3:7. Ahí llegamos. ¿Y qué pasó adentro? Sí, pues ahí se cosen hojas de higuera y pero ¿quién está haciendo eso? Entonces, por eso Dios nos está devolviendo a la eternidad pasada en esa provisión, en esa apropiación, y por medio de historias, Él nos está afirmando lo que pasó originalmente, porque lo está repitiendo con Jonás y lo repite con cada ser humano, y por eso vamos a pasar la historia. Regresemos al libro de Jonás, por favor. Y qué bonito, ¿no? Porque en el Mateo 10, en el 17, que dice guardaos de los hombres, cuando Dios nos enseñó que maldito aquel que confíe en el hombre. O sea que ese hombre separado, no hay nada bien ahí. Y hay que tener como cuidado, ¿no? Perdón un segundo que se me está descargando. Sí, guardados de los hombres. Y es un principio para nosotros. ¿De quién nos tenemos que guardar? De mí mismo. No de esos que me amenazan y que me van a pegar o que me van a mandar a la cárcel. No, de mí mismo. Porque yo soy el que tomo la decisión de depender o de huir o de defenderme. Wow. Y es un proceso, pero esa es la obra, aquí estamos viendo lo original, pero luego en la historia lo va desarrollando poquito a poco. Jonás 1, 17, el último del capítulo 1, versículo 17. Y vamos a leer todo el capítulo 2, el último versículo del capítulo 1 y del capítulo 2, los 10 versículos, por favor. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó a ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Muy bien. Ahí está, Dios dice que tiene preparado un gran pez. No es una ballena. Un gran pez, porque la Biblia no dice que es una ballena. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí? 3 días y 3 noches. En Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Vamos a leer versículo desde el 38 al 40, 38, 39 y 40.
Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Bueno, allí está haciendo referencia a la historia que estamos leyendo. 3 días, 3 noches. Exactamente lo que a él le iba a pasar físicamente, pero le pasó en la eternidad pasada espiritualmente y lo desarrolló en Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7. 3 días y 3 noches. O sea, en esa destrucción que habla el Salmo 22, 69, Lamentaciones, Job, bueno, y cualquier salmo, como dijiste, Robert, habla ya claritamente que es el justo el que está hablando directamente y que todo lo que le sucedió y todo lo que le pasó fue en esa destrucción y 3 días y 3 noches. Y por eso en Jonás comienza versículo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, habla de Jonás en relación de que cómo está Jonás ahí, en ese vientre de ese pez. Realmente él no está consciente de eso. El que está pasando eso, pues 3 noches está muerto. Pero mire la oración que expresa: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Ahora, ¿a quién oye? Desde el seno del Seol. Y ustedes saben, el Seol en el Antiguo Testamento es el lugar de los muertos. Es el Hades. Clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. En esa destrucción del templo del que se ofreció voluntariamente, cuando destruye el templo, el Cristo, el templo espiritual, se levanta Dios Ley, que es el juicio, y destruye a ese que se ofreció. Pues espiritualmente, por eso Dios escribe todo esto físico, para mostrarnos por medio de todas estas historias lo que a él le pasó. En esa destrucción y en esa muerte, 3 noches ahí, sus 3 días y 3 noches que pasó en la muerte, pero en esa separación entre ellos está pagando el precio que la ley demanda por ser quebrantada, o sea, la muerte, separación espiritual. En el 4, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Es decir, está hablando hacia el futuro. Y obviamente todo esto lo narra físicamente para poderlo entender en la humanidad. Pero en esa separación, todo eso fue lo que pasó. Las aguas me rodearon hasta el alma. El alma tiene que ver con la parte física. Rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. O sea, después de esa muerte, esa sepultura, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. ¿Qué significa eso? En 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios 15. Vamos a leer del versículo 51 al 58.
y el contexto pues está hablando de algo del futuro, pero nos va a expresar eso que está diciendo ahí. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. ¿A qué evento se está refiriendo? Leamos, por favor. ¿Dónde, Jairo? 1 Corintios capítulo 15, 51 al 58. Gracias. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que todo corruptible se vista de incorrupción y todo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Soberbia es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, todo el contexto está hablando del resultado de esa muerte y de, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. O sea, el resultado de todo eso que está hablando el 51 hasta el 54, cuando dice, sorbida es la muerte en victoria, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, con esa muerte está venciendo la misma muerte, o sea, la separación entre ellos. Esa es lo que les pasó a ellos en esa destrucción, esa separación, la está sufriendo el Cristo, pues espiritualmente, y aquí en lo físico lo relata en el Antiguo Testamento como por profecía, pero él vino y lo cumplió físicamente, el Cristo en Jesús, Dios Hijo encarnado, y lo pasó físicamente. Pero aquí nos está relatando, pues por toda la historia, todo lo que le pasó a él cumpliendo el evangelio, para levantarse ese evangelio. Por eso, en Génesis 3:15, vayamos allá un momentico a 3:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que No, lo labrara y lo 3, guardase. 3:15. ¿Qué puso? 2:15. No, Antiguo Testamento. 3:15. Oh. Y no me sorprendió que no dice lo que supuestamente sé que dice. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. De vuelta lo mismo leíste. Y pero si eso marqué. 3:15. 3:15. Lo Mira, tenés que saber de memoria. 3. Esa Sí, sangría por está eso. haciendo efecto. Esa sangría está haciendo efecto. ¡Ey! Yo tomé y a vos te hace mal. ¿Cómo es eso? Es mi cumpleaños. Pues, Y poner enemistad entre ti y la mujer.
y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Entonces, en esa simiente que va a venir a través de la mujer, dice que va a herir en la cabeza a esa serpiente. Pero Satanás le va a pegar una herida en el talón. Esa herida en el talón se refiere a la muerte de Jesús, que lo vimos físicamente, porque dice talón. A través de lo físico muestra lo que esa separación espiritual que les ocurrió a ellos. Pero con levantarlo de la sepultura, vence esa separación y regresa a la comunión con esa nueva vida, derrotando a la muerte y regresando a la vida. O sea, les regresa a ellos a la vida, porque estaban separados en esa apropiación, y por medio de Jesús o del Señor Jesucristo, que fue el que se ofreció, y espiritualmente, como no hay tiempo ahí, pues aquí por la historia física nos está enseñando todo lo que le tocó pasar a él. Pero muriendo físicamente, ese cuerpo físico reflejaba espiritualmente esa destrucción que Dios le hizo a él, y el estar en la sepultura, pues es la herida que le pegó Satanás a Jesús. Ahora, Satanás no lo mató. Ya vimos en la clase pasada quién fue que mató a Jesús. ¿Recuerdan? Sí, La ley. La ley, exactamente. Porque tomó a todos los judíos y Satanás los guió. Porque todos los judíos, sin creer en el Mesías, pues están bajo la ley y gobernados y guiados por Satanás. Si no son creyentes, pero ahí está el sumo sacerdote, hay muchos creyentes, muchos líderes, pero si están en la ley, Satanás les ha puesto un lazo espiritual y los está guiando para que por medio de esa ley que los está gobernando decidan la muerte, pensando que están aplicando bien la ley. Dios nos va a ayudar a aclarar más esta verdad en cuanto a pasemos con Adán y con Eva la primera vez. Entonces, aquí está dibujando esa sepultura, las 3 noches ahí, y el regresar a la vida con la resurrección. En Oseas nos complementa, el libro de Oseas es otro profeta menor. Capítulo 6, Oseas capítulo 6. Oseas está antes, Daniel, libro de Daniel, y enseguida de Daniel. Capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3, 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos venderá. Vendará. 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 Mirá qué cosa. O sea, Dios mismo nos hiere, nos cura, Entre ellos, esto es entre ellos, esto es espiritual. Sí, está narrado físicamente, ya participación, pero aquí nos está enfocando en lo que pasó entre 6 y 3:7, espiritualmente. Nos dará vida después de 2 días, y el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él.
nos dará vida, nos dará vida. Wow, qué cosa. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Muy bien, entonces ahí está, a través del profeta Oseas, manifestando lo que a ellos les ocurrió espiritualmente. Sí, después miraremos la historia física ahí con Oseas, pero básicamente aquí nos está enfocando en lo que les pasó a ellos cuando Adán y Eva tomaron la decisión de comer. ¿Qué pasó adentro? Y aquí por la historia nos está ayudando a entender. Luego cuando lleguemos a Génesis 3.7, 3.8, 3.9, nos va a desarrollar con los primeros pecadores el Evangelio. Y vamos a ver esa ley, cómo es que obra después de que queda separada la ley. Porque en Adán, pues ya está muerto, pero entonces esa ley, ¿cómo lleva a Adán y a Eva al Evangelio? Que está en 3.15, pero Dios Dios nos ayuda con estas historias para enfocarnos en lo espiritual, lo que a él le pasó, en esa provisión y en esa apropiación en la eternidad pasada. Y también como dice en Isaías 53, que Jehová quiso quebrantarlo. Qué cosa maravillosa ver cómo Dios, o sea, Dios en la eternidad decide, porque como es un ser que tiene decisión, Él decide hacer una creación. Y en ese hacer va a estar Él ahí. Ese hacer es Él, en la creación, inseparable. Y fíjate que por la eternidad, después de la resurrección y todo, ellos siguen conociendo a Dios. Exacto. O sea, Dios nunca se va a separar. O sea, ahora Dios es la creación misma, es Dios. Correcto. Es Dios. Pero mediante la ley. La creación es Dios ley. Solamente la humanidad es donde está su imagen y semejanza, que obviamente es el mismo. Pero en toda la creación está la ley. ¿Por qué un pajarito vuela? Porque tiene alas, porque hay viento. Dios ley es el que lo hace volar. No es la cuerda, ni nada de esas cosas, ni un chip que tiene adentro. Un pez. ¿Por qué nada? Porque Dios ley es el que le da esa habilidad y esa existencia para hacer eso. Sí. Por eso, pero digo que por la eternidad, o sea, Correcto. Dios no va a retroceder en el tiempo. O sea, no va a tomar decisión que va a deshacer. Esto es por toda la eternidad. O sea, quedamos con Dios. Correcto. Quedamos con Dios. Toda la creación queda con Dios. Sí, correcto. Sigue con Dios por la eternidad. Es algo que es una fusión que hay entre Dios y todo. Es uno. Es algo impresionante. Y aún decir Dios decide es Dios ley, porque es como que Dios no decide. ¿Qué pasó antes que decidió? No sabía y después decidió. Un momento le prendió una bombilla. No. Es ley, es Dios ley. Aún cuando él dice bajamos abajo y destruimos, se limita en toda esa creación, en toda esa historia, en todo ese mensaje de él desde el principio. Nos habla en esa limitación, porque aparte de eso, jamás podría entenderlo. Exacto. O conocerlo. Exacto. Porque el diseño es ese, es imposible, no hay otra cosa, es lo que Dios diseñó. Claro, pero en decir que Dios decidió. Pero Él decidió, hay una decisión de Dios. Pero que en esa puedo decir que esa decisión es ley. Es ley. Ok. Sí, por eso aquí nos está mostrando la provisión, es decir, por algo que va a pasar entre ellos, de ellos contra ellos.
Sí, totalmente. Increíble. Ahí en el centro es eso espiritualmente, pero en esta historia la está desarrollando poquito a poco, en cada generación, en cada ser humano, la desarrolla, sea por la ley, o sea por la ley de la libertad, o combinada, como sea, pero de todas maneras es algo de lo que a ellos les ocurrió con la finalidad de participarle a la humanidad, pero ellos mismos lo están pasando. Como la pregunta, Dios no nos salva de quién, y él está salvándose él mismo de él mismo. Correcto. Para participarnos. Correcto. Porque la ley lo está matando, Dios ley. Y para matarlo, pues la ley solamente mata. La ley separa, la ley condena, la ley acusa. Pero el que se ofrece para pasar todo ese juicio, pues tiene que padecer todo el rigor de esa ley para poder levantarse y reparar esa comunión entre ellos. Porque ya el juicio de Dios está satisfecho con esa ofrenda perfecta para regresar a la comunión. Isaías 25, versículo 8. Isaías 25, versículo 8. Dale, Luis, un poco Gustavo. No sé. ¿Destruirá a la muerte para siempre? Ah, no, no es pregunta, no. ¿Destruirá la muerte para siempre? Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Muy bien. Entonces, ahí está esa destrucción de la muerte. Y enfocados en ellos. Sí, habla de la tierra por participación, pero enfocados en ellos, enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima de todos los rostros. Es decir, lágrimas y el sufrimiento tan terrible que tuvo que pasar él con la finalidad de regresar al Padre y al Espíritu, a la comunión. Y él mismo, ¿no? Pasando por eso. Regresemos a Jonás 2. Qué lindo, ¿no? Porque dice que destruirá la muerte para siempre. Es como un complemento en Corintios 15. La muerte, ¿dónde está tu guijón? ¿Dónde está tu poder? Y es para siempre. Fue una vez. Correcto. Esa ofrenda fue una vez y para siempre. En la eternidad pasada. En la eternidad pasada. Qué cosa tan increíble es eso. Wow. Capítulo 2. Increíble, increíble significa que no lo creo, ¿no? Es un dicho. Sí. Sí, increíble humanamente. Claro, pero increíble como que algo que impresionante. No, es que la mente humana no puede creer eso. Pero la fe, con lo que nos está hablando aquí, está produciendo ese creer. Y la obra, pues esa redención, el evangelio. ¿Qué más? A un versículo 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandono. La vanidad que siguió Jonás, ilusorias de escaparse. Pues dice que la misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza le ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ok,
capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 10. Disculpa, Jairo, ¿cuáles eran los versos de cuando leímos de los 3 días en el En Mateo capítulo 12. Mateo 12? Sí, del versículo 38 al 40. Gracias. Okay. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? ¿Hasta? 10. Bien. Y vio Dios lo que hicieron, y que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Muy bien. Entonces, ahora, pues se repite lo mismo del capítulo 1. Pero esa obra que pasó ahí, sí, con la decisión de Jonás, o sea, es una obra perfecta. Sí, él decidió mal, pero esa decisión mal, Dios cómo la transformó en bien. Hablando de que todas las cosas que le pasan a ellos las transforman bien y nos participa a nosotros. Y es por participación. Hay cosas por decisiones mías que ocurren mal, pero es una obra que no va a coger de sorpresa a Dios, porque esas obras todas están hechas en los 6 primeros días. Todas. Buenas, malas, las que sean. Los que está ocurriendo hoy, eso está ya hecho espiritualmente en los 6 días. Lo que ocurrió, si ocurrió, eso ya estaba hecho allá. No podemos ni añadir ni quitar absolutamente nada, porque Dios está guiándonos, Él está habitando y andando en cada uno de nosotros y nos está pasando, nos está guiando por las obras que nos ha puesto a cada uno al frente. Por eso la guía es personal. La relación no es entre humanos. La relación es espiritual. El resultado de esa relación entre Dios y Dios, participativa a mí, disfruto el fruto del Espíritu Santo. Y por eso el matrimonio o las relaciones con Dios, que se refleja pues en una amistad, digamos, de 2 seres, o en una pareja, que en santidad salen todas esas virtudes, porque, digamos, Dios ya con la nueva criatura que ha colocado acá, pues ya todo lo que se pasa
es enfocado en Dios y ya no es en la humanidad, que de todas maneras sí se disfruta en la tierra, porque hay humanidad todavía, pero es un resultado, no es el objetivo. Entonces, aquí con Jonás vuelve y le dice, y ahora sí Jonás se va. Y pues Nínive es una ciudad muy grande, 3 días a pie. ¿Y qué va predicando? ¿Qué va pregonando? Versículo 4. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y eso es el juicio. Está predicando la ley. Viene un juicio. Es decir, lo mismo que está pasando hoy con el COVID. Ese lenguaje espiritual es entendible para todos los seres humanos. En la conciencia, para los que no son creyentes. De igual manera para el creyente que cae en la ley, vuelve a la conciencia, a la humanidad. Y entonces camina de acuerdo con la ley. Y ya temeroso, pues asustado, bueno, que hay que hacer todos los protocolos, no estoy diciendo que no hay que hacerlos, pero depende más de los protocolos, del alcohol, del tapabocas, para que no se le prenda ese bicho, porque absolutamente lo espiritual no está ahí. Y no quiero decir que entonces no hay que hacer los protocolos, sí, porque es la ley, y la ley es protección, y hay un mensaje, la paga del pecado es muerte. Para nosotros como hijos de Dios, somos humanos. Este cuerpo está decretado que tiene que morir. Sea de cáncer, sea de viejo, sea de COVID, lo que sea. Esto tiene que morir. Pero ya la muerte no opera en nosotros porque ya tenemos la vida. Nosotros no morimos ya. Se cierran estos ojos, pero la vida continúa. Y eso lo vamos a ver más adelante en una historia que pasa después de cerrar los ojos. Qué esperanza más lindo, ¿no? Oh, sí, indudable. Esto es algo impresionante. Ahora, ¿cuál es la respuesta de los hombres de Nínive? En Isaías capítulo 26, 19 y 20. Perdón, no. Isaías 26, 9 y 10. El 9 y 10. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios suyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En la tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. ¿Lo leí bien, Che? ¿Se entendió bien? Sí. Muy bien, muy bien. No, yo no me entendí. Lo voy a leer hoy. Bueno, es que está haciendo efecto por ahí algo. Entonces, el escritor físico es Isaías. El que está hablando, pues es el justo. El Espíritu Santo es el narrador. Con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dura el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Solamente uno puede hacer eso, uno solo. Responder a esa búsqueda. Dios busca a Él mismo. Y luego declara, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores, o sea, la humanidad, ¿qué pasa? Del mundo aprenden justicia. O sea, el juicio de Dios no es para muerte.
El juicio de Dios es para dar vida. Porque si quisiera dar muerte, acaba con todo. En Romanos 6:23 está la expresión del juicio y la vida. Romanos 6:23. Y luego regresamos acá. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La paga del pecado, muerte. Ese es el juicio. Y eso tiene que cumplirse. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que nosotros ya pasamos por eso. Porque al aplicarnos el Evangelio, morimos. Sí, eso es una aplicación espiritual. La muerte física se va dando con el tiempo para cumplir lo que pasó con el Evangelio en la aplicación a cada uno de nosotros. Pero el regalo que me dio, la vida eterna, porque la vida no es física, la vida es espiritual. Por eso ya no morimos. Tenemos ya la vida. Y la vida es Él. Regresando a Isaías 26. Vamos a leer 11 y 12, por favor. Isaías 26. 11 y 12. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Qué bárbaro, ¿no? ¿Quién está? Acá estamos, acá estamos. No se ve nadie tiene conectado el video, parece. Ahora, Gustavo, vos solo. ¿Y Jairito? No, también Dieguito, se habrá ido. Ah, se cortó. Sí, Qué cosa maravillosa. vi que él estaba cargando el celular, capaz que no cargó bien y se le cortó. Viste que a veces pasa, que uno lo enchufa, lo mueve y ahí quedamos. Robert. Y Dieguito, hoy no leíste nada, estabas muy vaguito vos, ¿eh? ¿Qué pasó? Robert, ahí volvió Jairito. Ahí está, Jairito. Sí, yo no sé, es que se descargó completamente y lo tengo cargando, no sé qué pasó. Bueno, vamos a terminar con esta reflexión. En el versículo 10 dice que se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. ¿Cómo aprendió la justicia Jonás? Con el juicio. Exacto, sí, con el juicio. Porque ahí quedó otra vez en comunión con Dios. Lo regresó mediante ese juicio. Y luego en el 11, Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Los que no ven son los que están bajo la ley. Sí. Para los que estamos en comunión, nos deja apreciar eso. Porque ya no dependemos de la ley. Sabiendo que si nos da, no es una plaga, no es un juicio, es una maravilla. Que ya es lo que a él le tocó pasar y me lo está participando a mí. ¡Qué privilegio! Tal cual. Claro, la carne tiembla. Y en mi carne yo no puedo decir eso confiadamente, solamente espiritualmente. Luego dice 12, Jehová, tú nos darás paz,
porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras, entre ellos. Todas esas obras ya están hechas en la eternidad pasada. Entonces, ¿cómo Qué pasa? interesante, ¿no? Sí, Que Dios, que hace en ellos las obras, dice. O correcto. sea, para que vea que es uno, pero en esa limitación de que se puso en tres, y él hace la obra también. Pero esas obras ya están hechas en ellos. ¿Y Ajá. cómo las pasan? Versículo 20, para finalizar ahí. Anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Anda, pueblo mío. Es un diálogo entre ellos. Ese que habita y anda va a ser el Dios de ellos y ellos van a ser su pueblo. Es entre ellos. ¿Y cómo pasan ese juicio? Ya con la apropiación del que sufrió eso. Entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. ¿Cómo se pasa esto? En comunión con Él. Entre ellos, pero participando de mí esa comunión. Hay encerrado espiritualmente. Sí, físicamente camino y estoy expuesto a eso, pero espiritualmente ya está la provisión. Porque si me da y muero, ya esa hora pasó. Ya ese juicio está consumado en ellos y está participándolo a cada uno de nosotros en comunión. Bueno, Qué bueno. vamos a ver. Qué bárbaro, qué maravilla. Ah, ¿no? no. Que ver No puede esa. ser. Por eso hay que ¿Y alinearse a Dios. por qué Jonás no quiso ir? Me lo dijiste que me lo ibas a decir hoy. Malo. Porque En el Sí, lo capítulo leí. 4, eran sus Dios lo va a- enemigos. pero Lo leí. ya está bien. Pero en el capítulo 4, la siguiente semana, nos va a decir Dios por qué razón. Muy bien, gracias. Gracias, Jairito, hermoso lo de él. No. Hermoso. El Señor no se queda con nada guardado. No, Porque yo no gracias sé. por despertarme. Gracias por despertarme. Ahí estaba, durmiendo. Gracias a Dios. No como Como Jonás. No era. Ay, Dios. Como- A mí me gustó el padecimiento. O sea, ellos padecieron. Me lo participa a mí. O sea, cuando dijiste sobre un privilegio, que sí lo es, un privilegio de pasar por eso. Ahora entiendo cuando en Santiago 1, creo, cuando habla que si cuando padece por varias pruebas, regocíjate. correcto. Y ese gozo es porque ya lo hicieron ellos. No, todo tiene sentido, Jairo. Tiene sentido lo que Dios nos dice en su palabra, porque antes yo pensaba que el padecimiento es cuando uno sufre para Cristo, o alguien le burla al otro por ser creyente y se siente como, o me sentía como que estoy padeciendo para Cristo, pero nada que ver con eso. Uh-huh. Es que algo, sí, también es, pero no lo ves, porque es un conocimiento sin el conocimiento. Sí lo es, pero sin conocimiento. Y lo que claro, Dios quiere es un conocimiento de Él, que es un padecer de Él y Uh-huh. de ellos. Ahora, Y ese participar es un privilegio. Es un privilegio. Porque ya está, ya eso pasó. Ya ocurrió eso. Wow.
Y qué lindo, ¿no? Que nosotros no tuvimos que padecer lo que padeció Jonás, 3 días muerto en un pez gigante. No, pero no estaba muerto, no estaba muerto. Muerto está. Estaba muerto. Estaba Estaba muerto. muerto, 3 días. físicamente muerto. ¿Cómo va a estar ahí sentado, esperando que venga el día? No, porque había aire adentro del pescado. No, Entonces, no. Estaba muerto, bueno. Yo creo que Y, esos 3 días, ese es el evangelio, eso es ellos. claro. O sea que hay una ¿qué cosa? muerte. Estaba muerto físicamente. Que ocurrió. Era Mira, algo físico que ocurre. exacto. ¿No? Ahora, qué lindo, ¿no? Que bueno, el evangelio a nosotros se nos fue revelado, y ahora entendemos el padecimiento que es de ellos, ¿sí? De lo que Dios mismo tuvo que padecer por nuestras transgresiones. Y bueno, y al hacerme partícipe, ¿sí? De que en sí, ¿cómo te puedo decir? Ese padecimiento que fue de ellos, yo no lo sentí. Lo que me llegó a mi alma después de la revelación del Evangelio fue tranquilidad, paz, amor. O sea que todo eso lo pasaron ellos y en mí, pero yo no lo sentía así. Pero estoy disfrutando lo que el que ellos me hayan hecho partícipe. ¿Entendés? No sé cómo explicarlo. ¿Entiende o no? Sí, Como sí, Cristian. Más perfecto. o menos, más o menos, más o menos. Porque eso es personal. Eso es personal. Realmente no tiene que ser un patrón de pasarle una desgracia, es decir, una agonía, pero Dios se lo participó y gracias a Dios, pues de esa manera. Pero a mí me lo participó de otra manera y eso fue glorioso porque sí, en el momento fue a muerte, fue difícil. Cuando Dios me llamó a esto, yo no entendía absolutamente nada, pero lo que me ha regalado, yo pienso que es más de lo que de pronto me pudo pasar absolutamente y si tengo que volverlo a pasar, seguro, con la provisión de Él, lo paso. Amén. Qué lindo. Cosa, ¿no? Porque dice la palabra que no, si alguien sufre por chismoso. O sea que no es por mi por eso soy yo. Pero el padecimiento espiritual es la cicatriz de él, es las heridas de él, que me lo participa a mí. Es algo, sí, es verdad que es algo glorioso, es un privilegio, es un privilegio. Pero lo estoy entendiendo poquito a poquito para ver esa gran obra de ellos, ¿no? Impresionante. ¿Más, Diego? No, o sea, igual, o sea, me parece muy, muy bonito todo lo que el Señor, digamos, nos mostró y nos enseñó. Y pues algo que he estado viendo, digamos, en cada clase, no solamente la de los domingos, bueno, no solamente esta, sino en cada una, es ver cómo los principios de Dios se cumplen en cada una de las historias. Es decir, uno ve muchos personajes, muchas, entre comillas, historias, pero solamente es una historia. Y todos esos principios cumpliéndose ahí. Uno diría, no, ahí no cabe esto, no cabe este principio, pero todos caben en cada una de esas historias. Entonces me parece muy, muy impresionante. Me gustó como una parte, un versículo ahí en la oración, cuando Job está dentro del pez, pero ya perdí el capítulo. En el capítulo 2, cuando él dice en el 3, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y me llevó al Salmo 88, que fue uno de los salmos que estuvimos leyendo en la semana. Y en el versículo 7,
y 8 podría ser. Dice, sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Y me pareció tan impresionante cómo el Señor hace esa conexión en su historia y va uniendo, como decía, no recuerdo alguno de ustedes, cómo va uniendo esos como esa misma historia y le dando como ese sentido lógico. Entonces es muy bacán, es muy chévere, de verdad. Y ya. Hermoso, hermoso, hermoso. Familia, Bueno, Jairito. Feli, Jairito. falta no. la familia. Pensé que no estaba despidiendo. Ay, Hola. Hola. ay, qué linda foto, qué linda foto, no la había visto. Tu Te Micrófono, audio, escuchamos, Anthony. tu audio. micrófono. Hola. Hola. Ahora. Ahora sí. Me llamaba la atención en la clase y me parecía muy interesante la historia, porque pues aunque se ha pasado por ahí, no había la revelación y pensaba que era Jonás, ¿sí? Y el que había pasado esos 3 días y esas 3 noches. Y luego cuando nos fuimos a Mateo y tocamos esa oración en Jonás en el capítulo 2, realmente, ¿quién fue el que pasó esos 3 días ahí? O sea, ¿de quién está hablando? ¿Quién está viviendo eso? Y me parecía tan impresionante porque ¿desde cuándo entonces Dios está anunciando su evangelio? Entonces me parecía tan impresionante porque es que no es Jonás, es Dios mismo ahí pasando esa destrucción. Y eso me parecía demasiado impresionante. Eso me llamó mucho la atención. Hermoso. Hola, ¿cómo están? Hola, muy bien. A mí Dios me enseñó hoy y me llamó mucho la atención ver el juicio de Dios, ver cómo Él muestra que el juicio es necesario. Sin juicio no hay Dios. Y eso lo veía con Jonás. Me impresionaba ese huir de Jonás, porque estaba huyendo era del mismo Dios. Y me impresionaba los atributos de Dios porque quien lo busca, Dios lo busca cuando está navegando. Entonces, realmente la ida es de Dios hacia Dios. La huida es de Dios hacia Dios. No se huye, porque sea por ley de libertad o sea por ley de la misma ley, está Dios. Entonces me parece tan impresionante porque hoy veía en la clase cómo es como que si Dios tuviera en sus manos ese cuidarse del mismo y que nada se le escapa. Y también me llamaba mucho la atención ver cómo esa oración ahí adentro de ese pez, realmente Dios deja ver que el justo es el que padece. Y es impresionante porque ese rogar o ese clamor de ese justo da vida. Eso fue lo que Dios me enseñó. Gracias. Uy, lindo. Hermoso, hermoso. Saludos a Antonella. Vale. Algo tan lindo que dice que las malas decisiones las vuelve en buenas. Y algo que me tiene como muy intrigada y que yo sé que lo vamos a ver y él nos lo va a mostrar, es que cuando cerramos nuestros ojos, la vida continúa. ¿Cómo es eso tan lindo? Yo estoy ahí confiada y maravillada. Esto va a ser así muy hermoso. Gracias. De verdad, sí. Muy bien, hermano. A mí Dios me enseñó que cómo Dios transforma lo malo de la humanidad en bueno de él. Y en esta historia se puede ver porque Jonás hizo lo malo al no hacerle caso a Dios, pero Dios lo transformó en una obra para que al final sea creer y sea bueno.
Wow, hermoso. Hola, a mí Dios me enseña en esta historia y me tiene como pensando porque cómo estaba allá Jonás durmiendo y cómo todos los marineros estaban llenos de miedo. ¿Cuál es el resultado del miedo? ¿Por qué da miedo? ¿Por qué da temor? Y tenían miedo a ese juicio. Entonces, ¿qué produce ese miedo? Eso me impresionaba mucho. Y en el versículo 10 también dice, aquellos hombres temieron sobremanera. Y luego, ¿cómo? Porque ellos sabían que huían de la presencia de Jehová. Y cómo Jonás había contado una historia. ¿Y de quién huía? Porque él sabía que estaba huyendo. ¿Y qué resultado era ese huir? ¿Y acaso podemos huir de Dios? Si nos vamos al Salmo 139, ¿dónde me esconderé? Que no me encuentre. Y cómo clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, pero hablan de una sangre inocente. Y al hablar de una sangre inocente, ya ahí no hay nada de este mundo, sino están hablando es de un inocente que muere por sangre. Y cómo luego temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová. Al principio estaban clamándole a otros dioses y después dice que le ofrecen sacrificios a Jehová. Me indica que hubo una conversión allí, hubo un cambio allí. Y es después de la sangre del inocente que ofrecen esos sacrificios. Y lo veía como hay un cambio en todos. Y luego, cuando nos vamos a Jonás 2, ¿quién está clamando dentro de la ballena? O sea, y me impresionaba mucho, todo es impresionante porque todo el versículo 2 es una oración y un clamor de Dios con Dios. Pero me impresionaba 2 versículos. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeándome al abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó cerrojo sobre mí, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Y ya hay una sangre inocente arriba, y cómo habla aquí de una muerte y una sepultura y de un abismo. Y si nos vamos a la escritura, en toda la escritura acerca de Jesucristo, es esa vida, muerte y resurrección de él. Y lo veía y me llevaba a un salmo, al Salmo 18. Y me rodeaban las ligaduras de la muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Y oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y sigue así la mayoría de los salmos, que era como el principio de esta clase, de lo que se conversaba en esta clase. Y es la vida de él. Y es su evangelio ahí mostrado en la vida de un hijo de Dios, que aún en ley pasaba comunión. Excelente. ¿Listo? Chao, mis hermanos. Bueno. ¿Listo? Bueno, será hasta el domingo. Hasta el viernes. Nos vemos. Bueno, Nos vemos, cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Feliz noche. Chao, Jairito.